Amigo, imagine esta escena, tan común y devastadora como un sutil escape de gas. Recibe un cumplido sincero, quizás sobre su reciente ascenso, la hermosa madurez de su hijo o la increíble serenidad que irradia su vida, y usted, por inercia o cortesía superficial, comete un error energético fatal al responder solo con un simple y cortés «Gracias». Mi abuelo, el rabino Eliezer, un hombre cuyo rostro parecía cincelado por la luz de la Torá y el sol del Mediterráneo, me advirtió desde mi primera infancia sobre esta respuesta. Él decía que esa única palabra, pronunciada sin la intención correcta, abría una puerta increíblemente peligrosa. Si siente que su prosperidad se estanca, que cada bendición parece disiparse poco después de ser reconocida, debe prestar atención a esta sabiduría ancestral. Hoy, no le revelaré un amuleto que se viste, sino uno que se habla, una frase de poder milenaria que debe usar ante cada elogio, capaz de blindar su vida entera contra la fuerza devoradora de la envidia. La primera lección que me dio mi abuelo Eliezer sobre la abundancia no tenía nada que ver con gestionar las finanzas, sino con la manera en que uno debe respirar y responder. La memoria del sol y la advertencia. Querido buscador, debo iniciar esta enseñanza con una memoria que llevo grabada en el alma como el olor a pan recién horneado un viernes por la tarde. Tendría yo unos 11 años, y estábamos en el patio trasero de nuestra modesta casa en Madrid. Era un patio pequeño, con baldosas gastadas por el tiempo, con el penetrante aroma a tierra seca que mi abuelo cultivaba con una dedicación que parecía un rezo. Ese día, yo estaba henchido de un orgullo infantil, pues había sido felicitado públicamente en la escuela por mi capacidad de resolver un complejo problema de álgebra. Para mí, ese reconocimiento, un simple garabato en mi cuaderno, era la medalla de oro más valiosa. Corrí a casa, desbordado, ansioso por compartir mi triunfo. Buscaba en él esa reafirmación, ese abrazo paternal, esa validación externa que, lamentablemente, la sociedad nos enseña a anhelar. Mi abuelo, un hombre que llegó a España en 1947 con apenas 200 pesetas en el bolsillo, me escuchó en silencio, observando la escena con la calma profunda de quien ha presenciado el flujo y reflujo de 3 milenios de historia. Frustrado por su falta de euforia, pero sintiendo la obligación de la cortesía, solté mi gracias casi sin pensarlo, como un simple automatismo. Pero de repente, la leve sonrisa que asomaba en su rostro se desvaneció. Sus ojos, que siempre me transmitían la tranquilidad de un cielo estrellado, me miraron como si estuvieran leyendo la inscripción más íntima de mi neshama, alma, viendo algo que yo mismo ignoraba. Con una firmeza que me sorprendió, para un hombre de su edad, sujetó mi muñeca. Su mano curtida por el trabajo y el estudio era un nudo inquebrantable sobre mi pulso. Y me dijo, con un acento yiddish que nunca olvidé: «Querido mío, acabas de abrir una puerta muy peligrosa». Sentí un escalofrío. Esa imagen, su mano en mi muñeca, el silencio denso y el aroma a incienso del mediodía, se convirtió en mi imagen de apertura. Era la viva demostración de que incluso la cortesía más básica, el simple gracias, después de una alabanza, podía ser una trampa espiritual. Era una invitación ingenua y silenciosa para que el ayin hará, el ojo malvado, la envidia, entrara y me arrebatara lo que con esfuerzo había conseguido. Yo vivía en la peligrosa ilusión de una shalom, paz simplista, la que proviene de la ignorancia, creyendo que el mundo operaba con una lógica de causa y efecto fácil. Uno trabaja, uno recibe, uno agradece. ¡Qué error tan ingenuo! Mi abuelo me enseñó en ese instante que la vida espiritual no es sencilla y que cada palabra, cada reacción, tiene un peso atómico en el mundo invisible. Él me advirtió: el kabod, honor, dignidad, que viene directamente de Hashem, el nombre Dios, es una fortaleza de protección, pero el kabod que aceptas directamente del hombre, sin pasarlo por Dios, es un imán para la oscuridad. Esta fue mi primera lección sobre el poder de la palabra hablada y la primera revelación de un secreto que pocos comprenden. La verdadera guerra por la prosperidad se libra en la boca, en el segundo inmediato a la recepción del cumplido. El impacto de la pérdida. El verdadero incidente incitante se manifestó con el dolor real de la pérdida, años después, cuando la inocencia de la niñez ya se había esfumado. Ya era un hombre adulto, con un pequeño taller de carpintería en Toledo que,
al igual que el negocio de mi abuelo, comenzaba a florecer. Pero yo, ignorante, seguía cometiendo el mismo error necio, aceptando los elogios de lleno, y sentí que un peso invisible comenzaba a aplastarme. Mis proyectos más prometedores se desmoronaban inexplicablemente, justo después de recibir elogios efusivos de mis competidores. La vitalidad de mi esposa se debilitaba sin razón aparente, poco después de que un amigo de la familia exaltara públicamente su alegría y su buen juicio. El inventario de madera desaparecía misteriosamente, el dinero se evaporaba y el margen de beneficio se desplomaba de forma alarmante, justo después de que un colega sonriera y me deseara mucho éxito. No eran coincidencias, amigo mío. Era la amarga cosecha de lo que yo mismo había sembrado con mi propia boca, con mi gracias pasivo y mi aceptación ciega. Yo estaba recibiendo el elogio de forma pasiva, como quien acepta un regalo fortuito y escaso, y en ese acto estaba entregando la llave de mi tesoro a la fuerza de la Kelipá, la cáscara, la energía externa que busca alimentarse de la luz de la creación. La constatación fue terrible. Mi propia falta de sabiduría, mi ausencia de un escudo verbal, estaba saboteando activamente la brachá, bendición, que Dios me enviaba. A la envidia, el Ayin Hará, no le hacía falta una conspiración, solo necesitaba una puerta abierta. Y mi gracias pasivo era la entrada principal. Necesitaba, con urgencia vital, un escudo, un amuleto verbal que me protegiera del veneno dulce de la admiración ajena. Si este mensaje está resonando en su alma ahora, si usted ha sentido cómo la alegría o la prosperidad le han sido robadas o mermadas justo después de ser compartidas o elogiadas, le pido un pequeño voto de compromiso. Deje su like ahora mismo. Hágalo como un pequeño gesto de reconocimiento y protección a la sabiduría ancestral que estamos a punto de desvelar. A partir de ese momento de dolor y terrible constatación, inicié mi acción ascendente. Una búsqueda desesperada por comprender la ley oculta que rige el poder de la palabra y la energía de la envidia. Me sentía como un explorador extraviado en las vastas llanuras de Castilla, luchando no contra hombres de carne y hueso, sino contra el Sitra Akra, el otro lado, la fuerza espiritual que se alimenta de la luz que no está protegida. El terror a la estagnación me empujaba a estudiar, a escarbar profundamente en los viejos cuadernos de mi abuelo Eliezer y en las enseñanzas de mi mentor, el rabino Moshe, que su memoria sea bendecida. El gran antagonista conceptual dejó de ser el colega que sonreía o el vecino que me alababa. El enemigo real era mi propia inseguridad oculta y la superficie expuesta que le presentaba al mundo. Yo era un blanco fácil, porque mi reacción inmediata al cumplido era una reacción de carencia, la baja vibración de la escasez mental. El secreto de la luz y la sombra. Mire bien, la sabiduría cabalística enseña que la envidia es simplemente la sombra proyectada de la admiración, y se alimenta con voracidad de la energía de la mitzvah, la bendición o la buena acción, que acabamos de recibir. Los elogios, el éxito, la salud vibrante, la prosperidad inesperada. Todo eso es pura luz. Y la luz, cuando no está debidamente protegida por el reconocimiento humilde de la fuente, atrae la oscuridad de la Kelipá, la cáscara. Intenté esconderme. Dejé de hablar sobre mis logros, pero el elogio venía de donde menos lo esperaba, en un apretón de manos de un proveedor, en la mirada desprevenida de un cliente leal o incluso en el silencio denso de una sonrisa que ocultaba malicia. El sufrimiento por la pérdida de esa energía era palpable, como si un fragmento de mi neshama, alma, me fuera succionado, como si la brachá, bendición, se revirtiera ante mis ojos. Llegué a un punto central de pura angustia, el primer punto de virada, el epicentro de mi desierto espiritual, una encrucijada donde incluso consideré rendirme, conformándome con una vida mediocre para no seguir atrayendo el Ayin Hará. Recuerdo una noche, sentado en la penumbra de una pequeña sinagoga en el barrio de Lavapiés, leyendo el Talmud en el tratado Baba Batra. Y allí, en esas letras antiguas, encontré la primera pista, el cimiento de todo mi aprendizaje. Está prohibido que una persona se coloque en un lugar donde el mal de ojo pueda tener poder sobre ella. La revelación me impactó con la fuerza de un rayo. No se trataba simplemente de esconderme, lo que sería una huida pasiva y cobarde, sino de cambiar mi frecuencia. El error trágico era este.
Yo estaba respondiendo a la admiración con la energía de la carencia y el miedo. Gracias. Acepta el elogio como algo externo, raro y finito que puede perderse, en lugar de responder con la energía inagotable de la fuente. El misterio estaba en la traducción espiritual de la lengua. El gracias vacío versus la declaración de plenitud. Cuando usted dice gracias después de que alguien elogie su prosperidad, ¿qué es lo que el universo y el Ayin Jara realmente leen en su energía más profunda? Atención focalizada en el elogio. Usted centra toda la energía en la palabra del hombre y no en la palabra de Dios, que es la fuente. Aceptación del mérito personal. Usted asume la bendición como si fuese su mérito exclusivo, separando la brachá, bendición, de la fuente divina, y al hacerlo, la expone al juicio y a la envidia de los demás. Vibración de miedo. Su corazón, aunque usted no lo admita, vibra con el miedo a que esa bendición le sea retirada, porque usted la valoró en exceso y la aceptó como algo finito. Yo necesitaba una palabra, un código que, en lugar de absorber el elogio humano para mí, lo devolviera instantáneamente a la fuente eterna de la cual emanó. Necesitaba que el cumplido del hombre se transformara en una poderosa oración de protección. Recuerdo el momento exacto de mi decisión de cambio, el segundo punto de virada, la crisis máxima. Comprendí que la verdadera riqueza no puede ser tocada por el hombre, solo puede ser protegida por Dios. Mi abuelo Eliezer, en una de sus escuetas y profundas cartas, me dio la llave definitiva. Él escribió: si el mundo te ve y te exalta, responde con la humildad que es la semilla de tu nueva bendición. No aceptes el elogio, protégelo. Sentí una urgencia abrumadora. Tenía que encontrar la palabra exacta, el código secreto, la frase que mi abuelo utilizaba para desviar la flecha de la envidia. Si usted me acompaña en este camino y siente que esta enseñanza es para usted, y que su propia reacción ante el elogio podría estar saboteando su vida, le pido que se suscriba a este canal ahora mismo. Es vital que nuestra comunidad de buscadores se fortalezca, pues el secreto final está a punto de ser revelado, y la Shekhinah, presencia divina, se manifiesta donde hay unión de corazones y búsqueda de verdad. A partir de ese segundo punto de virada, cuando mi conciencia finalmente captó que mi salvación no estaba en esconderme, sino en cambiar mi frecuencia, el camino se abrió hacia la verdad ancestral. El rabino Moshe, mi mentor, solía decir que la Torá no es un libro de fábulas, sino un manual de la física más pura, la espiritual. Y la ley más fundamental de esa física es que Dios es el origen infinito de toda energía que existe. Entonces, si Dios es Ein Sof, el infinito absoluto, y la brachá, bendición, es la manifestación de su luz en mi vida, ¿por qué me sentiría amenazado por un elogio humano? El problema, querido amigo, residía en mi arraigada vibración de escasez. La lectura del universo. Cuando mi competidor, un tipo muy astuto en el barrio de Triana, me decía con una sonrisa: «Enhorabuena, tu taller está despegando, se te ve próspero», y yo respondía con un gracias, tímido y pasivo, mi alma vibraba en el miedo sutil de que aquello fuese finito. El universo y el Ayin Jara interpretaban mi respuesta como: «Estoy agradecido por esta migaja, pero temo perder este éxito. Es mío, y por lo tanto, es escaso». ¿Y qué hace la envidia, el Ayin Jara? Se alimenta precisamente de la energía de la carencia, lee el miedo en su corazón y usa su propio elogio, el reconocimiento humano, como un imán para revertir y succionar esa bendición. Pasé meses enteros, sumergido en el Zohar y la Cábala, buscando el código exacto que rompiera ese ciclo de autosabotaje espiritual. Necesitaba un escudo más potente que la palabra de admiración, que fuese al mismo tiempo un acto de la más profunda humildad y de un poder inquebrantable. La revelación del código sagrado, el secreto, el misterio, el código que los tzadikim, los justos, los sabios, han usado por milenios, estaba codificado en una simple respuesta. No es magia o superstición, sino pura física espiritual. Mi abuelo Eliezer, en una de sus cartas, me dio la orientación definitiva, guiándome a la fuente. Si el mundo te ve y te exalta, responde con la humildad que es la semilla de tu nueva bendición. No aceptes el elogio, protégelo.
Finalmente llegué a la ley mantra código que desarma la flecha de la envidia. Es una frase de solo 2 palabras en hebreo, que no es un simple saludo, sino una declaración de dependencia de la fuente eterna. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. La traducción literal y superficial es gracias a Dios. Pero la kavaná, la intención consciente detrás de esta frase, es lo que la transforma en una fortaleza espiritual inexpugnable. El poder oculto del Baruch Hashem, redireccionamiento inmediato. Cuando responde a un elogio sobre su éxito con Baruch Hashem, usted no acepta la energía del elogio para sí mismo. Usted la redirige, devolviendo el honor, kabod, instantáneamente a la fuente, a Dios. El elogio se convierte de inmediato en oración y protección, afirmación de infinitud. Usted le está declarando al universo, al Sitra Akra, el otro lado, y a su propia alma: este éxito no es mío, es suyo, y él es infinito. Por lo tanto, esta bendición no puede agotarse ni ser robada, ya que está conectada a la fuente inagotable. Esto desarma completamente a la envidia, que solo puede tocar lo que es finito y lo que usted acepta como mérito personal. Humildad activa, Anabá. Esta es la forma más elevada de humildad. No es disminuirse, lo que sería pobreza mental, sino exaltar la fuente. Usted no dice, soy un fracaso. Usted dice, yo soy un canal. La bendición es suya. Esto es poder real. El despertar de la convicción. Entré en la crisis máxima cuando comencé a aplicar esto. No fue fácil. El viejo hábito de responder con el gracias estaba profundamente arraigado, queriendo volver. Recuerdo la primera vez que un cliente, un empresario de Bilbao muy pragmático, elogió el crecimiento explosivo de mis ventas. Mi boca quiso soltar el ingenuo, gracias, fue solo esfuerzo, pero me detuve. Respiré profundamente, la kavaná de la respiración, y dije con firmeza mirándolo a los ojos: Baruch Hashem, la brachá de él nos acompaña. Su reacción fue de sorpresa, seguida inmediatamente por un respeto profundo. Él no me vio como un blanco fácil para la envidia, sino como alguien protegido por una fuerza infinitamente superior. Fue en ese momento que el poder del silencio financiero y la invisibilidad estratégica se unieron a la ley de la fuente. El Zohar, el libro central de la Cábala, nos enseña que las palabras que pronunciamos son auténticos recipientes de energía. Si usted usa el lenguaje para confirmar una pobreza constante diciendo «siempre estoy justo de dinero» o «nunca consigo un respiro», está creando un recipiente verbal fuerte para que esa escasez permanezca. Pero si, en cambio, utiliza palabras que invocan la transición y la dependencia de Dios, la fuente, crea un recipiente débil que la escasez no puede sostener. La clave, amigo mío, es deceptivamente simple, pero requiere una disciplina férrea. Nunca acepte el elogio del hombre como algo que le pertenece a usted. Usted es el canal, la tubería, pero no la fuente. Si usted siente, en lo más profundo de su alma, que su brachá está siendo bloqueada por la envidia y por sus propias palabras, le lanzo el desafío de 72 horas. Cada vez que alguien elogie su aspecto, su proyecto, su hogar o su salud, responda con vitachón, confianza inquebrantable. Baruch Hashem. Observe, con la conciencia de un científico, qué sucede con la energía de la otra persona y, fundamentalmente, qué cambia en su interior. El enfoque de la física espiritual. La enseñanza ancestral sobre el Ayin Hara, mal de ojo, y la respuesta Baruch Hashem no es, como los ignorantes suponen, una superstición vana. Es en realidad una aplicación profunda y milenaria de la neurociencia comportamental y la física espiritual. Mi abuelo Eliezer me lo explicó de una forma simple, que los rabinos de la Cábala y los científicos modernos de las universidades de prestigio descubrieron milenios después. La bendición cambia su frecuencia vibracional y su frecuencia atrae su realidad. Permítame profundizar en la ingeniería de la gratitud que reside en esa única frase. La inmensa mayoría de las personas vive sintonizada en la frecuencia de la escasez. Se despiertan pensando, no tengo suficiente dinero. Seguro que no lo conseguiré. No soy lo bastante bueno.
Estas afirmaciones negativas son, en esencia, oraciones de escasez que programan el cerebro y activan el sesgo negativo del córtex prefrontal. El cerebro, actuando como un detective leal, pasa el día buscando evidencias que confirmen que usted estaba en lo cierto. Existe un concepto en neurociencia que se alinea perfectamente con la cábala: el sistema de activación reticular, SAR. El SAR es el filtro natural que decide qué información es importante para su cerebro. Solo procesa aquello en lo que usted se enfoca, repite y cree con convicción. El código Baruch Hashem, como reprogramación del SAR. Cuando usted responde con Baruch Hashem, está ejecutando 3 acciones cerebrales y espirituales de enorme poder. Cambio de foco inmediato. Usted retira el foco del elogio finito y lo redirige hacia la fuente infinita. Le está diciendo a su SAR: la abundancia, brachá, es lo que realmente importa, no el reconocimiento fugaz. Creación de conciencia. Usted está obligando a su mente a reconocer la divinidad y la bendición en todas las cosas, incluso en medio de las dificultades. La bendición verdadera no se encuentra solo en los momentos de bonanza, sino también en medio del dolor, al ver la dificultad como una oportunidad para la transformación y el aprendizaje. Generación de multiplicación. La palabra Baruch, abenzoado o bendito, proviene de una raíz que significa acumulación, multiplicación y crecimiento espiritual. Usted no está solo dando las gracias, está activando un ciclo de crecimiento. Es como si, al bendecir, usted plantara semillas de reconocimiento, y la naturaleza, Dios, las multiplicase exponencialmente. La historia de Carmen, de la invisibilidad a la oportunidad. Mi propia historia personal, la acción ascendente de mi viaje, fue la de un hombre que dejó de usar el cerebro para confirmar la escasez y lo forzó a buscar la abundancia. Recuerdo la historia de Carmen, una mujer en Sevilla que se encontraba en una desesperación profunda. Su pareja la había abandonado, se encontró a los 50 años, con 2 hijos a cargo y sin una fuente de ingresos estable, viviendo en casa de su hermana. Ella se sentía un absoluto fracaso, invisible ante el mundo, como si la vida se hubiera terminado. Si usted se siente así, preste especial atención, porque esta es su pista. Carmen, aunque católica, aceptó un desafío de 40 días que implicaba la práctica de la bendición consciente. Decidió bendecir y agradecer al menos 12 veces al día, con total intención y presencia. Los primeros días fueron forzados, su mente se resistía. Pero después de 2 semanas, notó un cambio sutil. Comenzó a sonreír con más facilidad. 3 semanas después, su SAR, el filtro de su cerebro, ya estaba reprogramado. Un día, vio en un portal de empleo un anuncio de una vacante para asistente virtual para trabajar desde casa. Antes, su filtro mental, sintonizado en la frecuencia del no puedo y no tengo habilidades, lo habría ignorado. Pero, gracias a que estaba practicando la bendición y sintonizando su mente en la frecuencia de la abundancia y la oportunidad, lo vio, lo consideró seriamente y se presentó. En menos de un mes, Carmen estaba trabajando, recuperando su independencia económica y emocional. No fue un milagro de la lotería, sino un milagro de la conciencia. Su vida se transformó porque ella se alineó con el estado en que Dios siempre reside, el estado de la bendición perpetua. La verdadera bendición no es una súplica, es un reconocimiento. Usted no le pide a Dios que cree la abundancia. Le pide que le ayude a ver la abundancia que ya está ahí, esperándole. Si esta historia ha resonado en su alma y está listo para dejar de ser un blanco fácil de la escasez, le pido un favor sagrado. Comparta esta enseñanza con al menos 3 personas que usted ama y que están presas en la frecuencia de la carencia. La prosperidad no es egoísmo, es la responsabilidad de ayudar a romper las cadenas de la pobreza mental. Mi propia jornada contra el ayin hara, mal de ojo, y la inseguridad oculta culminó en la decisión de confrontar, no el elogio en sí, sino la reacción de carencia que ese elogio despertaba en mí. Finalmente, después de meses de estudio y angustia, entendí que el problema no era el éxito, sino mi vibración de escasez al recibirlo. Si yo digo gracias con el corazón,
el universo y la envidia interpretan: agradezco lo que dices, pero este éxito es finito, me pertenece, y temo profundamente que se me escape. La revelación ancestral me alcanzó como un rayo de luz. El secreto que mi abuelo Eliezer y tantos otros tzadikim, justos, utilizaron para superar la adversidad del exilio y construir sus fortunas no era una súplica desesperada ni un ritual complejo, sino una declaración de dependencia absoluta de la fuente. El código que desarma la envidia no es mágico, sino pura física espiritual. La fórmula de protección, Baruch Hashem. Este mantra es simple y poderosa, y es la llave para blindar sus bendiciones. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre. En lugar de aceptar la energía del elogio para mí, la devuelvo inmediatamente a él. ¿Cómo funciona la protección inexpugnable? Redireccionamiento de la energía, anulando la envidia. Cuando alguien alaba su prosperidad, usted no puede absorber esa energía. Al responder con Baruch Hashem o gracias a Dios con la kavaná correcta, usted transforma el elogio en oración y devuelve el kabod, honor, a Dios. Usted declara que el éxito no es suyo, sino una brachá, bendición suya, que solo está transitando a través de usted. Esto desarma el ayin hará, pues solo puede alimentarse de lo que es finito y de lo que usted asume como propio. Afirmación de coherencia, emuná y bitachón. Usted está alineando su lenguaje externo con su fe interna. El Talmud enseña que la boca es el portal de la fortuna o de la pobreza. Si usted declara que Dios es la fuente infinita, pero en su corazón vive el miedo a la escasez, existe una contradicción insostenible. El Baruch Hashem fuerza a su alma a vibrar en la frecuencia de la abundancia inagotable, reprogramando su cerebro hacia la confianza inquebrantable, bitachón. Reprogramación neural acelerada. Científicamente, esta repetición consciente, el mantra, reprograma su sistema de activación reticular, SR. En lugar de que su cerebro busque evidencias de escasez y pérdida, lo que la envidia busca, comienza a identificar y multiplicar las oportunidades y la brachá. Recuerde, la bendición cambia su frecuencia y su frecuencia atrae su realidad. El desenlace personal del narrador. La liberación interna que sentí fue inmediata y profunda. Aquel peso invisible que me aplastaba simplemente se esfumó. Dejé de sentirme culpable por el éxito que me llegaba. Dejé de disminuir mi luz para ser aceptado, un error mortal. La gente conveniente no es amada, es utilizada. El éxito, pronunciado con Baruch Hashem, no es arrogancia, es la humildad activa que reconoce la fuente. Las consecuencias positivas no se manifestaron como una riqueza súbita, sino como una multiplicación constante de mi cosecha. La energía que antes era robada, ahora estaba protegida y era reinvertida en el flujo divino. El desafío de 21 días. Creando un nuevo hábito neural. Le ofrezco el desafío de 21 días, el tiempo promedio para crear un nuevo circuito neural. Declaración matinal de sintonía. Repita la frase Baruch Hashem 3 veces justo al despertar, con la intención, kavaná, de sintonizar su alma con la fuente inagotable. Escudo lingüístico. Activo. Durante el día, cada vez que reciba un elogio sobre su trabajo, salud, familia o prosperidad, detenga su boca antes del gracias pasivo y responda con convicción, Baruch Hashem. Registro de la abundancia. Antes de dormir, practique el libro de las bendiciones. Anote 3 cosas, por mínimas que sean, por las que está agradecido en su vida financiera o personal. Esto entrena a su cerebro para enfocarse en lo que posee y no en lo que le falta. La liberación interna que experimenté al aplicar el código Baruch Hashem fue mi desenlace personal. Me liberé de la prisión de la inseguridad oculta y del autosabotaje espiritual que me obligaba a temer a la prosperidad. Dejé de sentir la necesidad de disminuir mi éxito para ser aceptado. Un error fatal, mi hermano. El éxito, cuando está protegido por la humildad activa, no es arrogancia, es la gloria de la fuente manifestándose a través de usted. Las consecuencias positivas no vinieron como una explosión de riqueza, sino como un flujo constante y creciente, porque la energía que antes me era robada por el ayin hará, envidia, ahora era protegida y reinvertida en el ciclo divino.
La prosperidad que yo perseguía con el gracias pasivo, ahora me seguía gracias a mi declaración de dependencia de la fuente inagotable. La imagen final, la paz silenciosa. Mi imagen final es la de un hombre que, aunque camina por las bulliciosas y caóticas calles de Barcelona, consigue sonreír al recibir un elogio, pero en su corazón susurra la frase amuleto. Me veo sentado en el mismo patio de baldosas gastadas de mi infancia, pero ahora el aire se siente ligero, el sol brilla sin amenaza, y yo, en perfecta paz, shalom, sé que mi verdadero tesoro no está a la vista de los hombres, sino bajo la guardia del Eterno. El costo del silencio y la ventaja estratégica. Necesito que comprenda el costo del silencio. Cuando usted se vuelve invisible para la envidia a través de su respuesta espiritual, también se vuelve invisible para la validación social. Usted vivirá en una especie de soledad financiera, porque no podrá explicar su paz interior o la fuente de su crecimiento. Sus viejos amigos le preguntarán por qué sigue conduciendo el mismo coche o viviendo en el mismo piso, y usted tendrá que sonreír y cambiar de tema, porque explicar es exponer, y exponer es perder la ventaja. Deje que le subestimen. Mientras ellos gastan para mantener las apariencias, lo que es pobreza disfrazada, usted estará acumulando activos y construyendo libertad en silencio. El llamado a la acción y la ley del testimonio. Si esta llave ha tocado su corazón y comprende ahora la diferencia abismal entre humildad genuina y autosabotaje, le ofrezco la fórmula completa para sellar esta transformación y formar parte de nuestra comunidad de buscadores. El código revelado. Adopte el mantra código en su corazón, Baruch Hashem. Úselo como escudo lingüístico contra el elogio y la envidia, transformando la admiración en oración y protección. El desafío de 21 días. Comprométase a practicar el desafío durante 21 días, el tiempo necesario para crear un nuevo hábito neural. 3 veces al día, repita Baruch Hashem, al despertar, al mediodía y antes de dormir, siempre con la kavaná, intención, de sintonizarse con la fuente. Acción mínima sagrada. Combine la oración con una acción concreta en dirección a sus objetivos, estudiar por 15 minutos, enviar ese correo crucial, organizar sus finanzas. La oración sin acción es solo deseo, la acción sin oración es esfuerzo infructífero. Oración con acción es poder. Registro de la abundancia. Practique la gratitud financiera. El libro de bendiciones, anotando 3 bendiciones que ya ha recibido en su vida, por más pequeñas que parezcan. Esto reprograma su cerebro para enfocarse en la abundancia existente. El testimonio público, la ley del flux. Finalmente, vuelva aquí en los comentarios y comente. Baruch Hashem. Haga esto como un compromiso sagrado de empezar a proteger sus bendiciones. Cuando usted declara públicamente su intención, aumenta en un 65% la probabilidad de cumplirla. Recuerde lo que mi abuelo me enseñó. La prosperidad no se trata de lo que usted gana, sino de lo que usted protege y lo que usted devuelve a la fuente. Que la ley de la fuente, Baruch Hashem, le guíe. Que encuentre el coraje para ser diferente, para nadar contra la corriente de la ostentación, y que su paz, Shalom, sea la evidencia silenciosa de que la brachá, bendición, del Eterno, reposa sobre usted.